como les comentaba, ¿no? En las pinturas rupestres me quedé. Entonces esto de la imagen pues viene de ahí de la pintura, la imagen de la pintura. Luego, después de eso, tengo también entendido o especulo que de pronto el lenguaje se vio primitivo ante la imagen de la pintura, incluso ante los sonidos de la música. Antes de hablar, incluso el hombre ya generaba sonidos, ¿no? Para estimular a su grupo, al cúmulo de personas en el que ellos estaban. Entonces, pues la pintura, o en este caso las imágenes, se vieron también como una forma de estimular a las personas. Roberto Rebora, un pintor, un famoso y importante en la escena de la pintura contemporánea en México, le hicieron una entrevista y me maravilló mucho lo que él comentaba, ¿no? Decía que de pronto las pinturas rupestres eran estímulos el grupo de gente que estaba ahí, ¿no? Es decir, pintaban no para representar el mundo, sino para estimular a la sociedad y decirles que allí estaba, ¿no? Hacían un bisonte y era para mostrarle al grupo que había un bisonte que había que cazar, ¿no? Que se prepararan y era como una especie de planeación o diagrama para que ellos pudieran generar ese trabajo en grupo y poder atrapar a los animales y comer al otro día, ¿no? Y volvían a hacer la misma representación para volver a estimular a su grupo. Entonces la pintura de ahí viene, ¿no? De estímulos visuales. Después ya vienen otras culturas, vienen culturas más civilizadas o puede decirse con mayor entendimiento sobre el uso de los materiales, de la imagen y el entendimiento de la morfología del ser humano o del mundo a representar. Las culturas griegas, las romanas, ¿no? Ya de ahí vienen Egipto, Mesopotamia, muchas otras culturas clásicas. Viene luego lo que es me estoy brincando muy rápido la historia para poderlo hacerlo más dinámico, ¿no? De ahí viene lo medieval y luego el renacimiento. Justo ahí en el renacimiento es donde ya empieza a catalogarse al pintor como artista. Ajá. Me parece detenernos en este punto es importante porque ahí es donde se empieza a trabajar o a reflexionar en torno al trabajo o al quehacer del, del profesional de la pintura o de la escultura o del dibujo y de la gráfica. En el Renacimiento, justamente ahí se empieza a denominar a la persona que ejercía este oficio como artista, ¿no? Este, este personaje artista era el que se encargaba de representar al mundo en general. Representarlo es volver a presentar lo que él ya había asimilado del entorno que estaba fuera de sí mismo, ¿no? De su interior. En este caso, pues era pues todo lo físico matérico. Entonces lo trasladaba a un soporte bidimensional. Ajá, y no había más allá que una mera representación y había ciertas investigaciones, pero no necesariamente sobre la imagen, sino más bien entender cómo se podía trabajar de manera más precisa la realidad. Hay, hay un entendimiento sobre la perspectiva, sobre la profundidad y sobre el uso de los materiales. Entonces, como tal, no había un análisis de la imagen. Justamente Leonardo da Vinci, cuando se presentaba a los mecenas, él decía, no, pues yo soy arquitecto, soy ingeniero, soy matemático, soy físico, soy astrónomo, y terminaba diciendo, y también pinto, ¿no? En mis ratos libres. Y entonces, pues se sacaban de onda, ¿no? Los mecenas, los reyes, todos decían, ¿cómo maestro, si usted es el más grande pintor? No, sí, eso es a veces, ¿no? Y entonces, pues la pintura como tal, sí había un trabajo sobre ella, pero no sobre la morfología. Bueno, más bien sí sobre su morfología de la imagen, pero no como tal sobre la imagen. Ya de ahí, pues nos brincamos vienen otros periodos, viene el barroco, viene el rococó, viene el romanticismo, viene el siglo XX, el modernismo, la modernidad. Y entonces justamente allí a finales del siglo XX surge la disciplina de los estudios visuales. Más bien, en el siglo XXI es cuando surgen los estudios visuales,
¿Qué hacen los estudios visuales? Más o menos en el 2006, no hay una fecha como tal, así como no lo hay para la disciplina del diseño gráfico. eh, sí hay un interés ya real sobre el estudio de la imagen. ¿Por qué razón? Porque antes la imagen la estudiaba justamente el arte, ¿sí? Los maestros de la pintura, los historiadores, los críticos del arte eran los que se encargaban de estudiar la imagen, ¿sí? Pero no era toda la imagen, y no era la imagen como este fenómeno que de pronto se ha disparado en términos de contemporáneos. Es decir, desde que llega la globalización, la imagen ha sido parte ya de la vida de todo ser humano que existe en la faz de la Tierra, ¿no? Incluso desde antes, cuando se hace la fotografía, cuando empiezan Darregué genera los daguerrotipos, hace una representación más fidedigna de la realidad a través de la fotografía, y ya no se necesita la pintura. Entonces ya hay una conceptualización de lo que es una imagen. Parecía algo, o sea, este término se maneja de manera natural, pero antes no existía, ¿no? Lo que se denomina imagen. Es decir, antes lo que representaba la imagen era una pintura, ni siquiera la escultura, ¿no? No había cine, no había fotografía, no había dispositivos móviles, no había nada de eso. Entonces, la imagen no se entendía como se entiende ahora. Hoy se maneja de manera natural y es algo de uso convencional, pero antes no había. Que era lo más natural que la historia del arte o el arte en general utilizara la imagen como, más bien, estudiara la imagen a partir de sus convenciones, de sus paradigmas. Y eso fue un error. Bueno, no es un error, sino ya se requiere otra disciplina que aborde el estudio de la imagen en general, porque la imagen ya no solo se aloja en el arte. Por ejemplo, ya existe el TikTok, ya existe Instagram, existe la internet, existen blogs, existe YouTube, ¿no? Entonces hay un uso de la imagen que ya no es particularmente perteneciente de la disciplina del arte. La imagen ya pertenece a todos y ya está en todos lados, ¿no? Esta imagen casualmente tiene una especie de corrupción estética en un sentido mayormente eh, de uso cotidiano. Ajá. Es decir, cuando uno sube un video a YouTube, no le interesa si más bien este video no es un video que tenga que ver con el arte, ni mucho menos que favorezca el progreso intelectual del ser humano, sino más bien puedo yo subir la boda de mi primo, o los 15 años de mi hermana, y ahí queda la imagen y lo ve quien quiera, ¿no? Y entonces yo mismo me vuelvo el crítico, el consumidor y el productor de la imagen. Ajá. Entonces esto de pronto pareciera que genera una gama infinita de posibilidades dentro de ciertas plataformas. Ahí el arte ya no tiene nada que ver, ni mucho menos trata de inmiscuirse en ese tipo de producciones. Por eso es que se generan los estudios visuales, porque de alguna forma, la imagen ha sido una especie de síntoma que recalca que sucede algo en un entorno social. Ya venía hablando de esto eh, en un libro que se llama Apocalípticos Integrados. mm, no me acuerdo muy bien el autor, me acuerdo del libro Apocalípticos Integrados y sobre la era del vacío, ¿no? De que estamos viendo una era del vacío donde realmente ya hay un individualismo y hay y hay un poco trabajo del colectivo para producir un, un favor hacia el intelecto del ser humano, y sobre todo un apego hacia el otro, y tener un sentido de otredad y crecer en este modelo económico. Ah, Humberto Eco, claro, sí, maestro. Sí, sí, sí. Es que hay tantas cosas que me vienen a la mente, estoy hablando, los empiezo a mezclar, ¿no? Bueno, entonces Humberto Eco nos comenta esto, ¿no? Que hay una era del vacío en una sociedad posmoderna, ajá, donde ya hay una especie de
se ensimisma al ser humano, ¿no? Ya no le importa tanto lo que sucede en el entorno y se ve reflejado en la naturaleza, ¿no? Ya el árbol no se ve como este ser vivo que nos da aire, que nos da cierta tranquilidad, que hay una recreación pasiva en el sujeto a través de su ser, sino que ya se ve como un elemento que aporta algo a la economía, ¿no? Un árbol ya no se ve como un árbol, sino se ve como un producto que puede generar ingresos para alguien más. Incluso así se han visto algunos objetos y de ese fenómeno no se ha escapado casi nada, ¿no? Ni siquiera el mismo arte. Y el arte ya no, para muchos ya no es esta idea romántica de solo gozarlo y tener placer, sino ya muchos lo ven como un negocio, lo ven como un objeto de mercantil y pues hasta ahí queda, ¿no? Y es un grave error, aunque siempre todo el arte va a quedar impregnado cierta naturaleza del ser, de la persona que lo está generando. Ahora bien, ya una vez que tenemos esto de los estudios visuales de manera superficial y tratando de abordar esto, me gustaría eh, replantear o he estado replanteando la idea del arte. Bueno, yo no lo hago, ¿no? Ya lo han hecho muchas personas y de ahí me viene la curiosidad de ver el arte como una especie, como el arte como conocimiento. Como lo veníamos abordando desde el principio de la sesión, el... Bueno, a ver, antes de eso me gustaría saber si alguno tiene alguna duda o algo así sobre los estudios visuales y lo que no, lo que acontece, o la diferencia que hay o la distinción que hay entre el arte y los estudios visuales, si alguien gusta participar o algo así, ¿no? Maravilloso. Bueno, entonces, hablando sobre el arte como conocimiento, el arte es precisamente esto que favorece al progreso intelectual del ser humano, ¿sí? Muchos se refugian en las cuestiones sensitivas de la pieza, de la obra, pero yo creo que ya estamos en un tiempo donde eso de pronto ya pasó, ¿no? Ya se quedó en el Renacimiento, se quedó en la época clásica de los griegos o en el último periodo de la Grecia antigua, en el periodo helénico, donde más allá de, de, de de representar la realidad, se hablaba de los sentimientos, de las sensaciones y de todo esto que atravesaba la mirada. Ahora ya la pintura, más bien, o el arte en general, más bien viene de un proceso de reflexión, ajá, y que también pide un, 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 un esfuerzo por codificar el lenguaje en el que se está generando. Es decir, no todo lo que se hace dentro del arte se tiene que entender a golpe de vista, ¿no? Sino que requiere un cierto esfuerzo de codificación por el espectador para asimilar el objeto que se está desarrollando. El arte, ¿sí? Tiende a poner en crisis el conocimiento que se tiene desde antes, ¿no? Es decir, el conocimiento en un sentido de experiencia, ajá, que puede favorecer hacia los ejercicios de trabajo en un futuro. Es decir, entre más experiencia se tenga, mayor conocimiento hay. Dentro de la educación, más bien la educación pone en crisis estos conocimientos, ¿no? En la educación yo creo que hay dos cosas, hay dos tipos de educación. Hay una educación que viene dentro de sí mismo donde se implica el núcleo familiar y el contexto social. Y de pronto la escuela refuerza o pone en crisis estos conocimientos, ¿no? Es decir, te dice, no, pues está mal tirar basura y en tu casa te enseñaron a tirar basura, pone en crisis ese conocimiento. Y entonces tú ya desestabilizas el paradigma de mundo que tienes, ¿no? El conocimiento debe hacer eso siempre, siempre, siempre. Debe de poner en crisis todo lo que tú entiendes sobre la realidad imaginaria o del colectivo imaginario y la realidad simbólica. Entonces, estos conocimientos
deben de verse reflejadas en una obra o en una imagen generada a través, más bien la pintura ya es el canal o la vía para poder promover o poder lograr o materializar imágenes que desestabilizan el contexto social en el que nos desarrollamos. Si no desestabilizan, no sirve de nada, ¿no? Es decir, hay mucha gente que actualmente sigue haciendo murales y los murales se ven padrísimos y están muy chidos, ¿no? La corriente del muralismo se quedó en el siglo XX, ajá, y se trabajó para una revolución social, hacer que la sociedad pudiera tener acceso al arte en general, que fue como contraproducente porque el muralismo, el fervor del muralismo, se hizo en instituciones gubernamentales o en edificios de instituciones públicas, a donde no tenían acceso más que la misma clase política. Cuando se trataba de acercar a la comunidad indígena o a la historia de la Revolución Mexicana, a la sociedad que, que estaba segregada y no tuvo tanto, no llegó tanto a este tipo de núcleo social, sino se quedó allí en los edificios y por eso mismo hubo artistas como Rufino Tamayo que se negaban a generar murales de este tipo, ¿no? El Estado cobijó a tres personajes muy importantes, a Orozco, a Siqueiros y a Rivera, ¿no? Y los cobijó y los empezó a promover y ellos a su vez cobijaban a otros muralistas y así creció la corriente. Es una corriente netamente mexicana que no se dio en otra parte del mundo y que favoreció a la pintura y al arte en general. Este tipo de manifestación, pues hasta ahí en el uso de su contexto fue funcional, ¿no? Y sirvió para eso, para trabajar sobre la realidad que le acechaba. Entonces, hablar de muralismo en términos contemporáneos sería un poco disparado, ¿no? Yo creo que el arte, más bien, no creo, la pintura que es pintura debe de hablar de su propia época, no debe de hablar no sé, de los egipcios, mucho menos de los chinos de la cultura china en el siglo III antes de Cristo, ¿no? Para empezar, nosotros no tenemos la noción del contexto en el que se desarrolló esa cultura y no habría sentido de tratar de copiarla o de asimilarla. Sí se puede utilizar como una herramienta, pero como eso, como lo que es una herramienta que puede facilitar la producción de la imagen, pero no se debe utilizar como el fin del proyecto, ¿sí? Entonces, hablar de un muralismo contemporáneo estaría disparado, debería de buscarse otro mecanismo de trabajo, porque en sí el muralismo, los muralismos que alojan las instituciones, más bien actualmente sean como una especie como especie de rótulos y no como lo que había generado en su tiempo los tres grandes muralistas. Entonces, el muralismo contemporáneo, la mayoría de los murales que se han hecho, no cumplen con, o más bien no llegan o quedan a deber a la misma disciplina, no ponen en crisis el concepto de realidad que se tiene, por lo tanto no generan un conocimiento nuevo, no hay un conocimiento ni hay un entendimiento de nuevas cosas, no se revientan los paradigmas convencionales o tradicionales que hay. Dentro de la pintura, algunos, la mayoría ya los conocen, hay tres procesos de creación, uno de ellos es el detonante, y el fenómeno y el objeto de estudio, ¿no? El detonante, el motivo, es aquello que nos incita a trabajar para materializar la pintura, ¿no? Es este campo que de pronto afecta en su experiencia del artista. Viene a la mente una experiencia de Juan Foncuberta, donde un fotógrafo muy reconocido globalmente, donde cuando nació su hijo, pues su él está en la sala de espera, lo invitan a pasar, él es fotógrafo, ¿no? Y entonces cuando llega con su esposa le dice, no tengo a mi hijo, quiero verlo, y él va con la enfermera
y le comenta a la enfermera, oiga, me gustaría ver a mi hijo. La enfermera le dice, es que no se puede porque su bebé tiene ciertos problemas, está en la incubadora y no podemos ahorita dárselos para que los tenga, pero pues sí en la brevedad pues se los damos, ¿no? Para que ustedes lo carguen, lo conozcan y estén con él. Entonces él va con su esposa y le comenta, no, pues sabes que no me quisieron, no me quisieron dar a nuestro bebé, está en la camilla, no sé, X. Y su esposa le dice, bueno, tómale una fotografía y dámela. Entonces Juan Foncouvert estaba con la enfermera y le dice, él no tiene él no, me parece que no recuerdo si él tiene la cámara o la tiene la enfermera, pero le dice a la enfermera que le tome una foto al bebé. Él se ofrece para tomar la fotografía. Y la enfermera le dice, es que usted no puede pasar al área porque no es el único bebé que está ahí. Puede poner en riesgo la salud de los demás bebés. Entonces dice, le comenta a la enfermera, tome la fotografía usted. Dice, bueno, está bien. Entonces la enfermera entra al área de donde están los infantes, toma una fotografía y se la da y le dan la fotografía de su bebé, ¿no? Entonces él va caminando y se le entrega a su esposa, se abrazan, se ponen muy felices, ven la fotografía instantánea, les encanta, quedan maravillados ambos y cuando a él le toca descansar, sale del área del hospital y se pone a reflexionar sobre la imagen que tomó la enfermera. Y él se pregunta a sí mismo, ¿no? ¿Qué me dice a mí que la imagen que tomó la enfermera no es de otro bebé? ¿Qué pasaría si en realidad la fotografía pertenece a otro niño y no al que es el mío? Entonces todo lo que yo generé de realidad ya no existe, solamente fue una simulación. Esto pues ya no es la realidad, fue una ficción que yo me creé a partir de una imaginación, de una imagen, ¿no? De una fantasía. Entonces, esto podría llamarse un detonante emotivo, es lo que detona a la investigación. Ajá. Esta particularidad de una experiencia puede, puede tener cierta potencia para generar una investigación que favorezca a reventar los paradigmas convencionales de la disciplina, en este caso del uso de la fotografía. Una fotografía que rompe o que de pronto desestabiliza lo que estaba dicho, ¿no? Eso sería el detonante emotivo. Luego viene el fenómeno. El fenómeno sería esta parte de la imagen, ¿sí? El fenómeno es que de pronto todos nosotros tenemos una concepción de la realidad. ¿Y qué pasaría si se revienta la Matrix, ¿no? Esto que nosotros entendemos como real, como, como vivencia o como una experiencia verdadera, ¿sí? ¿Qué pasa si es algo, si es mentira, ¿no? Entonces ahí vendría un estudio del fenómeno sobre este acontecimiento, sobre este detonante emotivo. De ahí viene ya el objeto de estudio que sería la fotografía misma, ¿no? ¿Cuál sería los materiales, las herramientas? Si la cámara, el tipo de cámara, el tipo de imagen. Si me sirve una imagen enorme, una imagen de dimensiones pequeñas, algo monumental o algo accesible a los demás. Si quiero que su reproductibilidad, que si la reproducción de esta imagen sea mucha, sea en un tiraje amplio, o si esta imagen sea de un tiraje corto, ¿no? Entonces ya ahí vienen características más específicas, más relacionadas con la sintaxis del producto o del objeto. Asimismo, asimismo funciona la pintura en términos contemporáneos, ¿no? A partir de experiencias o de acontecimientos, ¿sí? El acontecimiento como un hecho en el sentido más tradicional de la filosofía que nos permite ver la realidad de forma distinta y que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Nos hace ver, el acontecimiento nos hace ver la realidad de una forma radicalmente distinta, ya no hay vuelta atrás. Eso es el detonante. El detonante es eso que ya no nos permite regresar a un punto de anclaje previo. Eh, entonces, yo creo que de ahí viene el conocimiento de la pintura. Y mucha gente, o
pues que es de esperarse, ¿no? La pintura o el arte en general nunca ha sido para el público en general, siempre ha sido elitista y es para personas que tienen un interés real sobre este tipo de actividades. Y hablo en el sentido amplio de la palabra del arte, ¿no? Que es de la danza, el teatro, la música, ajá, la pintura, la escultura. Sí, es para un grupo reducido y el consumo de este tipo de objetos se reduce todavía más, ¿no? El, el consumo del objeto, hablando económicamente, se reduce mucho, mucho más, ¿no? Pero en sí, este tipo de, este, de conocimientos o de objetos se han dejado de ver como eso, ¿no? Como objetos de conocimiento. Particularmente la ciencia se ha entendido como esta disciplina real que sí genera conocimiento, pero no estamos en un momento donde se puede decir que es algo errado, ¿no? La ciencia se divide en tres: las ciencias naturales, las ciencias exactas y las ciencias sociales. Y particularmente la pintura o las artes visuales o las artes plásticas están dentro de las ciencias sociales o la ciencia o las ciencias humanas, ¿no? Me acaba de aparecer un icono que me dice que la llamada terminará en 10 minutos. Si gustan, vuelvo a abrir la sesión y los vuelvo a invitar. No sé si... A ver, permítanme. Sí, creo que no me va a dejar. ¿Les parece bien si les vuelvo a mandar el link? Mientras, ¿hay algún comentario de ustedes hasta ahorita? Sí, muy bien. Algo que les haya gustado, que no les haya... Lo que, lo que ustedes gusten, ¿eh? Estamos aquí para escucharlos también. Yo, Ahora, maestra Gudiana. yo quería, bueno, preguntarte que, porque me llama la atención mucho, me gusta la parte en donde nos explicas que la pintura rupestre era más que nada un estímulo, ¿no? Y te quería preguntar si tú, y bueno, a los demás en general, o sea, si tú sigues considerando que la pintura es un estímulo en nuestros días, o eso ya pasó, porque también en el muralismo de alguna manera sí se pretendía que fuera un estímulo, fue, pero así como dices, ¿no? Realmente se cerró mucho. Entonces, no sé si ahora siga siendo un estímulo y sea como una parte clave de la pintura o no lo sea. Mira, yo digo que sí, sí siguen siendo estímulos, pero más allá de un estímulo meramente superficial, tiene un valor agregado, ¿no? Que es este carácter de conocimiento o de ciencia o objeto de estudio que de pronto detona en ella una investigación previa, ¿sí? Es decir, no se queda simplemente en impulsar eh, las condiciones primitivas del ser humano, sino que ya implica un estado de reflexión donde el proceso intelectual tiene que intervenir. Entonces, ahí debe de haber una codificación del objeto por parte del espectador y eso requiere cierto entendimiento sobre, o más bien no entendimiento, sino sensibilidad de la imagen. Sensibilidad, no, vuelvo a regresar, no sensibilidad en el sentido de las sensaciones, sino sensibilidad en el entendimiento de los procesos creativos del ser humano. Es decir, cuando se utiliza el óleo, yo ya entiendo que hay un desplazamiento del pincel y de qué tipo de pincel se está utilizando. Entonces soy sensible a ese tipo de pinceles, ¿no? Yo sé cómo se realiza esa pincelada, ese objeto. Lo mismo pasaría con si utiliza plumones, ¿no? Sobre óleo. Entonces yo ya tengo cierta sensibilidad a eso, porque estoy codificando que él antes de utilizar, este, o más bien no utilizó el óleo, no utilizó el acrílico, sino utilizó un plumón, y sé que está ahí el plumón. También sé que el óleo no se combina con el acrílico, porque uno es aceite y el otro es agua. Entonces soy sensible a ese tipo de técnicas. Hay un conocimiento previo en torno a la pintura. En este caso son conocimientos muy superficiales, pero sirven de algo, ¿no? Y no se requiere mucho conocimiento para entender una obra, sino que ya hemos llegado a un punto
donde donde el ser humano ya quiere inmediatez, ya quiere prontitud, quiere todo rápido, ¿no? Si quiero ver una pintura tiene que ser de carácter realista, porque si no, no la entiendo. O tiene que ser figurativo y tiene que hablar de violencia, ¿no? Y tiene que ser, tengo que entenderla a golpe de vista, porque si no, ya no la entiendo. Entonces ya no hay una codificación de la imagen, ya no hay un esfuerzo por el espectador, ni por el artista mismo, ¿no? Entonces, lo que les estaba comentando en un principio, que ya no hay un proceso que permita favorecer el intelecto a través del conocimiento. Más bien ya no hay un conocimiento, sino hay un refrito que permite la inmediatez de la solución de la imagen. Entonces, el estímulo sí es funcional, más bien no es funcional, sino se debe de dar, y yo creo que lo da cualquier tipo de pintura y manifestación artística, la quien la haga en el lugar donde sea, ¿no? Cualquier objeto que tenga la intención de ser arte, ya tiene intrínsecamente hablando, pues una especie de cosa que incita al estímulo, ¿no? Dentro de su carácter de icónico. Bueno, es lo que yo pienso. Gracias.